Ella es ingeniera, ingeniera en computación y obtuvo en el 2003. Después un programa y el doctorado en 2011 en la Escuela Superior de Mecánica y Eléctrica de Culhuacán, obviamente del IPN. Durante el verano de 2011 hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Yale de los Estados Unidos. En enero de 2010, abril del 19, fue profesor investigador de CIVI Culhuacán. Actualmente es investigador del Centro de Investigación en Computación del IPN, en donde es jefa del laboratorio de ciberseguridad. Pertenece a diferentes redes de investigación nacionales e internacionales, es miembro de la Asociación Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son criptografía moderna, postcuántica, los fundamentos de la criptografía, los dispositivos con recursos restringidos, el diseño de protocolos criptográficos, la seguridad demostrable, la computación electrónica y el diseño de aplicaciones criptográficas. Y etcétera, muy largo. Doctora, le agradezco muchísimo por aceptar la invitación a participar en nuestro seminario y pues somos todo ellos. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero, gracias Dani por la invitación a este seminario y bueno, justo estaba platicando con Daniel que les voy a cambiar un poquito el chip, chicos, porque pues como bien dice mi currículum, yo soy completamente de computación. Entonces, pues les voy a platicar un poquito de esto que estamos haciendo. Este es un trabajo que tengo en colaboración con un estudiante de doctorado y una colega que es de la UNAM. ¿Ok? Bueno, esta es la agenda que voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación. A lo mejor se ven muchos temas, pero la verdad es que la presentación no es tan larga, es muy breve, porque la verdad es que me gusta más soltar una discusión, que me pregunten o que exploremos oportunidades de colaboración conjunta, etcétera. Bueno, les voy a platicar de dónde vengo, tal vez no lo conozcan, yo vengo del Centro de Investigación en Computación, les voy a comentar un poquito acerca de la motivación, les voy a hablar sobre las tecnologías de información y comunicación, que el acrónimo que conocemos es TICS. Les voy a platicar de este término que seguramente lo han escuchado, que es mejor conocido para nosotros en México o en Latinoamérica como cadena de bloques. Les voy a platicar de los protocolos de consenso en esta cadena de bloques, protocolos de consenso y su uso en el Internet de las Cosas. Les voy a poner dos ejemplos muy particulares de cómo es que nosotros observamos la interacción entre las diferentes entidades. Y voy a terminar con tres ideas que engloban lo que hemos revisado. De ahí les voy a comentar un poquito de los proyectos que tengo la fortuna de dirigir y bueno, de participar en uno de ellos. Y bueno, pues sin duda el abrir la opción a las diferentes colaboraciones. Bueno, este es el Centro de Investigación en Computación, para quienes no lo conozcan, es solamente un edificio, se ve chiquito, pero la verdad es que ahí estamos alrededor de 60 investigadores, más o menos, y un montón de estudiantes. La verdad es que no tengo el número muy claro de la cantidad de estudiantes, pero ahí tenemos estudiantes tanto de maestría como de doctorado. Dentro de ese centro de investigación somos 15 laboratorios. Dentro de esos laboratorios, bueno, a lo mejor se ven muy chiquitas las letras, pero tenemos laboratorio de microelectrónica y sistemas embebidos, procesamiento digital de señales, robótica y mecatrónica, sistemas inteligentes para la automatización, cómputo inteligente, simulación y modelado, inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, ciencias cognitivas computacionales, ciencias de la información cuántica, ciencias matemáticas y computacionales, ciberseguridad, que es en donde yo pertenezco, redes y ciencia de datos y tecnología de software y procesamiento inteligente de información geoespacial. Esos 15 laboratorios ustedes pueden ver que están englobados en tres, lo que nosotros le llamamos líneas de generación y aplicación del conocimiento. ¿Okay? El caso de ciberseguridad, pues estamos ubicados en lo que corresponde a ciencia y tecnología de la información. Bueno, la verdad es que somos 5 investigadores y tenemos staff también, no lo incluí, pero bueno, quise enfocar esta lámina meramente a las diferentes líneas, hablando en términos de seguridad que nosotros desarrollamos cosas de criptografía, principalmente, bueno, ya lo mencionaron por ahí, también estamos tratando de identificar cuál es ese vínculo entre inteligencia artificial, que ahorita ya todos los estudiantes quieren hacer cosas de inteligencia artificial, ya nadie quiere hacer nada que no sea cosas de inteligencia artificial, entonces bueno, tenemos que movernos hacia allá, ¿no? Inteligencia artificial con ciberseguridad, análisis de malware, por ejemplo, sistemas ciberfísicos y todo lo que corresponde a hardware desde un punto de vista criptográfico.
Y bueno, en realidad es que todo, entre los 5 nos dedicamos a estudiar, le voy a llamar de alguna manera, todo esto que estamos en la actualidad viviendo y que es mejor conocido como tecnologías emergentes. Seguramente habrán escuchado el término, si no lo han escuchado, bueno, son términos que son utilizados para enmarcar cuál es la emergencia que vivimos en la actualidad, tanto la emergencia como la necesidad que está surgiendo actualmente de utilizar o de trabajar con tecnologías que no necesariamente son nuevas, sino que no han llegado a su grado de madurez que tienen algunas otras, ¿no? Como las ciencias exactas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues de alguna manera se demuestra o se dice que son tecnologías que bien se pueden utilizar para, que tienen un gran potencial y que, bueno, pues pueden caer o pueden clasificarse como tecnologías disruptivas. Ustedes seguramente han escuchado este término que muchos, bueno, que en la actualidad se está utilizando, que es este término llamado innovación. Nosotros también como profesores, bueno, tenemos que hacer, les puse por ahí un acrónimo mejor conocido como IDI, ¿ok? Entonces, bueno, este tipo de tecnologías caen dentro de la clasificación de ser innovadoras y, bueno, pues aportan mejoras frente a otras tradicionales o ya consolidadas, ¿no? Son tecnologías que no se han utilizado al 100%, pero no porque sean nuevas, sino porque ya retoman muchas tecnologías de las, le voy a llamar viejas, si así lo queremos llamar, o que no se han utilizado para un fin en particular, ¿ok? Y bueno, eso hace que no hayan alcanzado su nivel máximo de madurez. ¿Eso qué impacto tiene sobre nosotros? Pues que tenemos oportunidad de diseñar un montón de propuestas de solución para esas tecnologías en particular, ¿no? Ejemplos de las diferentes tecnologías o qué es lo que nosotros podemos identificar como tecnologías emergentes, seguramente lo habrán escuchado: la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y comunicación, y justo el término que nos trae a la discusión, que es mejor conocido como blockchain. Cabe destacar que, bueno, ¿por qué han tenido tanto impacto o por qué es que nosotros podemos hablar o discutir sobre tecnologías emergentes? Pues porque en la actualidad se dice que el 72% de las interacciones entre dos o más entidades involucran tecnologías emergentes. ¿Cómo es que podemos nosotros ubicar lo que está relacionado con las tecnologías emergentes? Es decir, hagamos un zoom sobre las tecnologías de información y comunicación y este término que es mejor conocido como cadena de bloques. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con tecnologías de información y comunicación? Actualmente ustedes podrán observar, bueno, creo que aquí no funciona, aquí el ejemplo no es tan bueno, porque aquí vemos más personas que objetos, pero cuando estamos en una habitación, por ejemplo, solos, podemos observar alrededor de nosotros más objetos que personas, y si esos objetos los conectamos a internet, generan un ecosistema con características muy particulares en donde le voy a llamar el activo más importante es la información. Entonces eso hace pues o sea, ¿qué sucede? Nosotros podemos tener muchas ventajas en cuanto a automatizar procesos, en cuanto a hacer las tareas más rápidas, por ejemplo, pero eso viene de la mano, así como nosotros tenemos ciertas ventajas, pues también vamos a poder observar un sinfín de desventajas. La verdad es que es directamente proporcional la cantidad de ventajas que tenemos en relación a las desventajas que podemos observar. ¿A qué me refiero cuando hablo de desventajas? Que todo lo que está relacionado con terceras entidades, que nosotros le llamamos terceras entidades no deseadas, pues entran en acción o pueden entrar en acción. ¿Ok? Y bueno, como comentamos, ¿no? Este tipo de interconexiones generan nosotros lo podemos definir como un ecosistema con características muy particulares, y bueno, pues en la actualidad tenemos más conexiones más conexiones de las cosas con internet que con las personas. Actualmente estamos más conectados con las cosas que con las personas, ¿ok? No sé si seguramente a ustedes también les ha pasado, actualmente no podemos vivir sin la tecnología. El ejemplo que les puedo poner: mi mamá, una persona de 70 años, cuando se le ve el internet, pega el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque la Alexa no le funciona, porque no tiene Netflix, porque no le funciona el reloj. O sea, en realidad pone el grito en el cielo porque en realidad ya no podemos vivir sin ese tipo de interconexiones, ¿no? Tenemos que estar forzosamente conectados a internet. El ejemplo que pudiéramos poner es el de la pandemia. Si no hubiéramos estado interconectados, pues nos hubiéramos quedado rezagados. Y creo que en el caso de nosotros, a nivel de Ciudad de México, no nos impactó tanto porque la mayoría tenemos acceso a internet, pero en todos esos estados en donde no hay acceso a internet, pues de alguna manera estamos viendo todo el efecto que tuvieron esas fechas en términos de la educación. Bueno, ¿qué otra tecnología emergente
podemos poner como ejemplo todo esto que está relacionado con blockchain. Seguramente lo han escuchado, más bien creo que aquí pudiera, no me dejan hablar a mí sola, platíquenme, ¿han escuchado este término? ¿Les suena algo? Ahora todo el mundo quiere hacer cosas con blockchain. Blockchain lo quieren poner hasta en la sopa. O sea, todo, la verdad es que sí tiene buen uso, pero hay que tener como que los cuidados, le voy a llamar muy particulares, para poder utilizarlo como un elemento de para diseñar una propuesta de solución. ¿Okay? Entonces, bueno, la verdad es que vagamente pudiéramos definirlo como un registro único, consensuado. Ustedes podrán observar que ahí les puse con negritas tanto consensuado como distribuido, ¿ok? Ese registro, ustedes pueden, es un registro que se distribuye entre varios elementos. Esos elementos son mejor conocidos como nodos y que están interconectados dentro de una red. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, tenemos diferentes elementos que en el tenor de blockchain o de la cadena de bloques están interconectados e insisto, igual, si no tenemos esa interconexión, van a estar conectados a través de internet, volvemos a lo mismo, tenemos ecosistemas con características muy particulares, ¿ok? Bueno, es un registro que de alguna manera lo que va a hacer es, como valga la redundancia, como su nombre lo dice, registrar o guardar, si así lo queremos ver, todos los movimientos que existen entre los nodos. Esos movimientos técnicamente son mejor conocidos como transacciones, ¿ok? Y bueno, cada bloque de la cadena de bloques contiene información referente a una transacción y a su vez está vinculado con el anterior. ¿A qué nos referimos con esto? Estos nodos que estamos nosotros ubicando o definiendo para poder más o menos conceptualizar a qué nos referimos con la cadena de bloques, podemos verlos como bloques que van a estar interconectados. ¿Qué significa esto? O en conjunto van a conformar bloques que tengan cierta dependencia. ¿A qué nos referimos con que tenga cierta dependencia? O sea, los valores numéricos, y así lo queremos ver, que nosotros vamos a obtener y que los podemos observar como huellas, que de hecho aquí están denotados con el término hash, podemos definirlo como una huella, una huella digital, si así lo queremos llamar, en términos de cada bloque, va a tener cierta dependencia y eso va a permitir que las transacciones no puedan ser modificadas, si así lo queremos ver, o que de alguna manera se tenga forzosamente que mantener esa integridad, si así, hablando en términos de servicios de seguridad, que requiere una estructura de este tipo, ¿ok? Por eso es que definimos esa cierta dependencia entre un bloque y otro. ¿Cuál es la característica que tiene el hecho de tener estas dependencias que estamos comentando? Pues es que regresar a los valores originales debiera ser computacionalmente difícil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que algo es computacionalmente difícil? Difícil es un término que de alguna manera es subjetivo, ¿no? O sea, depende de quien está emitiendo el comentario. ¿A qué nos referimos con esto? Que con tener un poder de cómputo suficiente, si así lo queremos ver, debiera ser difícil el poder regresar al bloque actual, le voy a llamar, al bloque original, independientemente de que tengamos suficiente poder de cómputo, ¿ok? Bueno, pero esto no es nuevo, o sea, este tipo de, ahora lo que nosotros observamos en términos de cadena de bloques, la verdad es que no es nuevo. Ustedes recordarán o habrán escuchado por ahí de los años 2000, exactamente en el 2009, pues seguramente habrán escuchado el boom de todo esto que fue Bitcoin, ¿ok? Esto surgió, la verdad es que esto surgió, sí, es cierto, en el 2009, fue propuesto por alguien que a la fecha no se sabe si es una sola persona, no se sabe si es un grupo, no se sabe exactamente quién es me voy a llamar la entidad, que en realidad propuso esta moneda que ahora pues hace mucho ruido, ¿no? En aquel entonces, bueno, si habláramos en términos de la evolución, en aquel entonces lo que está relacionado con cadena de bloques, pues lo podemos identificar o haciendo una clasificación histórica, la podemos ubicar como blockchain 1.0. En ese entonces hablábamos del 2009, les comentaba, y pues la verdad es que se tenían, creo que de 3 a 7 transacciones de 4 a 6 transacciones por segundo, o sea, la verdad es que era muy poquita la cantidad de transacciones que se tenían en ese entonces. Y bueno, se utilizaban, como que el ruido que hizo fue las criptodivisas, ¿no? Lo que ahora nosotros conocemos como las criptodivisas. Pero pues sin duda no se quedó ahí el asunto, ¿no? Al ver todo pues el impacto o el éxito que que tuvieron las cadenas de bloques en las criptomonedas, pues prácticamente siguió evolucionando y en el 2015
entramos a la época de lo que nosotros podemos clasificar como blockchain 2.0, ¿okay? Y en ese entonces pues sí, surgió otra criptomoneda que también es muy famosa y que es mejor conocida como Ethereum, ¿okay? Seguramente ustedes la habrán escuchado también. En ese entonces, bueno, se empezó a hablar del término o de estos términos que nosotros podemos ubicar o identificar como contratos inteligentes. Eso daba pauta a que pues ya de que las aplicaciones que se tenían ya no nada más quedaban en las monedas, sino ya se tenían otro tipo de aplicaciones, tanto financieras como, no lo sé, contratos digitales, cosas de legalización, o sea, cosas como otro tipo de escenarios en donde, bueno, ya teníamos justo también uso de este tipo de estructuras, como comentamos, que tienen cierta dependencia y que guardan o con las cuales es posible tener trazabilidad e integridad, por mencionar alguna de los servicios de seguridad. Yéndonos hacia el 2018, ya ven, es el boom, bueno, ahí entramos en lo que está relacionado con blockchain 3.0 y ahí hacemos referencia a las aplicaciones distribuidas. ¿A qué nos referimos con eso? A que nosotros no nada más, o sea, si nosotros tenemos una aplicación en el dispositivo móvil, debe de haber alguna otra entidad que esté desarrollando alguna otra tarea y que haya cierta interacción entre las aplicaciones. Eso hace que las tareas, como su nombre lo dice, pues sean distribuidas, ¿ok? Es decir, me parece que, bueno, me sigo aquí. Si tenemos aplicaciones distribuidas, eso hace que entonces nosotros no tengamos algo centralizado. ¿Qué significa? De hecho, lo debí de haber comentado desde la lámina anterior. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos una entidad que sea la que administra todas las tareas, sino más bien lo que hacemos es distribuir las tareas entre los diferentes nodos. Eso hace que las aplicaciones inclusive estén programadas en diferentes lenguajes de programación, que haya tal vez no es bueno llamarle problemas, pero que haya áreas de oportunidad, si así lo queremos ver, entre la interconexión que debiera de existir entre las diferentes aplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque están programadas en, por ejemplo, diferentes lenguajes de programación. Y eso hacía, bueno, que el enfoque de blockchain 3.0 pues estuviera relacionado con almacenamiento y comunicación descentralizada, lo que comentamos, ¿no? Bueno, ya hacia los 2020, pues entramos a lo que es la clasificación de blockchain 4.0 y ahí está muy relacionado, de hecho, fue la época en la que surgía todo esto de la industria 4.0 y se hablaba un montón, se oía mucho ruido en términos de la industria 4.0 y había un montón de eventos relacionados con la industria 4.0, ¿no? Que de alguna manera lo que hacíamos es, pues, como comentábamos desde un principio, automatizamos procesos, ya no nada más utilizamos blockchain para, como comentamos, las criptomonedas o para un ambiente financiero o de algún ambiente legal en cuanto a contratos, sino más bien ya utilizábamos, por ejemplo, o ya se veía, se escuchaba, que era posible utilizar soluciones de este tipo, soluciones que consideraran las cadenas de bloques, para dispositivos con bajo, dispositivos con bajo recurso, ¿ok? Eso también trajo de la mano, bueno, que hubo una satisfacción en términos de demandas comerciales y, bueno, se decía que había mayor protección a la privacidad, cosa que, bueno, a la fecha la verdad es que nuestra privacidad desde que surgió Google quedó completamente violada, ¿no? Y bueno, actualmente, pues, ¿qué es lo que vemos ahora? Todo blockchain 5.0 que está relacionado con la inteligencia artificial, como les comentaba, ahorita ya todo el mundo quiere hacer ese tipo de cosas, entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que viene de la mano con inteligencia artificial? Pues todo lo que está relacionado con ciudades inteligentes, todo automatizado, nada manual, todo automatizado, ejemplos podemos ver un montón en las infinidad de películas que nos ponen ahora con todo lo que sucede en cuanto a la automatización de procesos, ciudades inteligentes, cómputo verde. ¿A qué nos referimos con cómputo verde? A que la idea es utilizar menos recursos y hacer más tareas, ¿ok? Y bueno, todo lo que está relacionado con web descentralizadas, el internet descentralizado y prácticamente IoE, que es el internet de todo, o sea, absolutamente todo tiene internet. Ahora ya nada nos falta que los perros tengan internet, ¿no? Pero en realidad es que los animales ya utilizan dispositivos, se les puede poner un dispositivo para que nosotros estemos viendo en dónde está ubicado la mascota, ¿no? Entonces, en realidad ya todo mundo hablando de seres humanos, todo mundo hablando de cualquier entidad, está conectado a internet, ¿ok? Bueno, si viéramos como si consideráramos como un conjunto de componentes que forman parte de la cadena de bloques, pues tendríamos que hablar de
déjame ver. Ajá, de redes que son punto a punto. Seguramente, no sé, probablemente han escuchado de las redes peer-to-peer. Esas son, ya tienen rato, pero ahorita, digamos, lo que estamos haciendo, la verdad es que queda, no sé cómo llamarle, queda ad hoc el hecho de que la cadena de bloques sea una red peer-to-peer, porque prácticamente todo lo que teníamos en estas redes, no me acuerdo cómo se llaman, para bajar la información, para bajar películas, ¿recuerdan? Exactamente, todo esto de torrent y ese tipo de cosas, pues era lo que nosotros ubicábamos antes, ¿no? Pero actualmente, pues ya vemos, hablando en términos de la arquitectura, probablemente sea el término correcto que tendríamos que utilizar, pues vemos cosas muy similares al ejemplo que veíamos nosotros con este tipo de estructuras que nos permitían descargar información, ¿no? Tenemos redes punto a punto, tenemos también, punto a punto tenemos también direcciones. Las direcciones, eso hace referencia a que siempre debe de haber probablemente sea un identificador que define exactamente quién con quién se quiere comunicar. Eso hace que entonces no exista, hablando en términos de servicios de seguridad, no exista un anonimato. Por eso es que se dice que blockchain pues es pseudoanónimo, ¿no? O sea, supuestamente sí, pero bueno, ahí ya depende mucho del tipo de cadena de bloques que estemos utilizando. ¿Qué otra cosa? Bueno, podemos definir transacciones también. Las transacciones de manera inicial se clasificaban, o creo que nada más las podíamos ubicar en términos de transacciones de dinero, pero bueno, como comentamos, actualmente ya no nada más nos enfocamos a transacciones de dinero, sino ya hay otro tipo de ejemplos, como comentamos, como el Internet de las Cosas, en donde nosotros podemos utilizar las aplicaciones instaladas en los dispositivos móviles, etcétera, que de alguna manera, bueno, tienen uso de este tipo de cosas, ¿no? Los nodos, bueno, ya comentamos un poquito que son como las entidades que van a formar parte de justo la red punto a punto. ¿Qué otra cosa? Déjenme ver. Sí. Otro punto que... seguramente ustedes han escuchado, bueno, más bien, en la pandemia hubo un problema, no recuerdo bien si fue en la pandemia o fue después, pero hubo un problema, una nota, creo más bien, que hacía referencia a que estaban escasas las tarjetas de video, seguramente, bueno, ustedes seguramente escucharon eso. ¿Y por qué fue que pasó eso? Porque, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a armar granjas de máquinas, si así lo queremos ver. Y la verdad es que, bueno, para hacer todo el procesamiento que se tiene que hacer en esta cadena de bloques, nosotros, bueno, más bien, los nodos tienen diferentes características. Un nodo en particular es mejor conocido como nodo minero, y ese nodo es de los que se comunican, ya dijimos, dentro de redes peer-to-peer, a través de direcciones, ejecutan transacciones o movimientos, y bueno, tenemos nodos, ¿no? Hay un tipo de nodo en particular que es el que debe tener poder de cómputo, mucho poder de cómputo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, al tener mucho poder de cómputo, ¿qué necesitamos? Pues lo que pasa, por ejemplo, en los centros de datos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues necesitamos condiciones ambientales específicas para que pueda operar, le voy a llamar, esa máquina, ¿no? Bueno, pues todas las granjas no le quiero llamar servidores, todas las granjas que consideran todo este tipo de procesamiento, la verdad es que la mayoría de ellas están en el norte. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil mantener una temperatura ambiente baja. Y bueno, y necesitamos, como comentamos, poder de cómputo, y la verdad es que las tarjetas de video pues ayudan a justo a hacer todo este procesamiento, ¿no? Por eso es que hubo esta nota, o por eso es que sonó este ruido de que escaseaba. Hubo muchos dispositivos electrónicos que también comenzaron a escasear, o sea, fue algo muy, muy sonado. ¿Ok? Bueno, pues también nosotros en este tipo de arquitecturas vamos a tener este tipo de componentes. Vamos a tener bases de datos. La verdad es que consideramos el uso de diferentes términos dentro de este tipo de arquitecturas. Las bases de datos, bueno, ustedes podrán observar, que aquí tenemos cuadernos, tenemos calculadoras, y aquí lo que tenemos son cosas prácticamente automatizadas, ¿no? El término que utilizamos es ledger, pero no es más que una base de datos, ¿ok? Es una base de datos distribuida. Volvemos otra vez a lo mismo, ya no tenemos tareas que son centralizadas por una sola entidad, sino más bien distribuimos todas las tareas, hacemos la tarea entre todos, ¿ok? Y el último
Sí. El último es mejor conocido como bloque. Es como lo que nosotros veíamos en las láminas, en la lámina anterior, que el bloque es prácticamente el elemento que va a contener esa huella digital, que para nosotros es mejor conocido como un valor hash. ¿Okay? La verdad es que no me voy a meter mucho en eso. Bueno, algo que me parece que va para conectar con la siguiente lámina. Todas esta arquitectura pudiéramos, esta arquitectura, bueno, trabaja bajo ciertas características y ya dijimos que opera a través de una red distribuida. El hecho de que opere en una red distribuida hace que todas las entidades, le voy a llamar, tengan que estar de acuerdo, ¿ok? Eso da pauta a que existan ciertas reglas o ciertos procedimientos que son mejor definidos por los protocolos de consenso, que seguramente también los habrán escuchado. Previo a definir lo que es un protocolo de consenso, el hecho de que existan protocolos de consenso nos lleva a que técnicamente hablando tengamos que regresar un poquito a nuestras lecciones de criptografía, ¿no? Por si alguno ha tomado clases de criptografía aquí, que sé que aquí les dan. ¿No? Sí, yo sé que sí. O sea, lo sé porque hay varios estudiantes que me han llegado de aquí de SFEM, la verdad es que sí, me han dicho que sí, entonces, les digo, entonces tendríamos que recapitular un poquito en nuestras clases de cripto, ¿no? Pero la verdad es que no estoy tan segura que en cripto 1 se dé, y les traigo la definición como fundamental para poder entender cómo es que entre los diferentes nodos llegan a un acuerdo y en donde ese acuerdo es mejor, en el tenor de blockchain es mejor conocido como protocolo de consenso. Pero un protocolo de consenso, es decir, por eso les enmarqué con negritas que es una red distribuida que tiene que ser consensuada, ¿no? O sea, porque todos tenemos que estar de acuerdo. Si no nos ponemos todos de acuerdo, pues no hay forma ni de que avancemos. Les decía, eso nos lleva a que regresemos un poquito técnicamente a definir qué es un protocolo criptográfico, porque de alguna manera los protocolos de consenso no son más que protocolos criptográficos, ¿ok? Y la verdad es que les quise poner esta foto para, este es un matemático de la Universidad de Waterloo, entonces este libro es como el libro básico de criptografía, es el que en todos lados se ve, aquí en Estados Unidos, en todos lados, porque es como el que tiene, es un libro viejo, o sea, sí viejo en cuanto a años, pero la verdad es que es como la Biblia de la criptografía, ¿no? Entonces, justo este autor lo define como un algoritmo que considera múltiples partes, ¿ok? Y define una secuencia de pasos que especifican la forma precisa de las acciones que se tienen que ejecutar entre las diferentes entidades con la finalidad de alcanzar un objetivo o servicio criptográfico en específico. ¿Cuál es la traducción de esto? Creo que de aquí, bueno, nos vamos como regresando, ¿no? Ustedes pueden observar que justo lo que comentábamos al principio, que cuando hablamos de tecnologías emergentes no es que sean cosas nuevas, sino más bien yo lo que estoy haciendo es utilizar la base, digamos, de una ahora conocida ciencia, pero lo estoy adaptando a un entorno con características muy particulares. Entonces no es nuevo, sino más bien no había sido utilizado para ese entorno en particular. Y como comentamos, bueno, tiene muchas áreas de oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues de alguna manera un algoritmo, yo les puedo poner un ejemplo, cuál es el algoritmo que siguen para ir de aquí a su casa, cuál es el algoritmo que siguen en la mañana para llegar de aquí para llegar de casa hacia la escuela. Bueno, pudiéramos definir muchos ejemplos, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros podemos marcar la diferencia con un protocolo criptográfico? Que ahora yo les digo, bueno, díganme cuál es el algoritmo que ustedes siguen para desayunar, pero ¿cuál es el algoritmo que siguen para desayunar con su mamá, o cuál es el algoritmo que siguen para desayunar con su papá? O sea, ya entran en acción diferentes entidades y eso hace que un algoritmo lo podamos ejecutar diferentes entidades. Cuando existe la ejecución de un algoritmo por varias entidades de forma tal que la serie de pasos no se la puedan brincar y que persigan un fin común, hablando en específico de servicios criptográficos, ejemplos, confidencialidad, integridad, autenticación, todos esos servicios que están enfocados en términos de criptografía, esa es cuando nosotros podemos identificar una diferencia entre un algoritmo y un protocolo criptográfico, ¿ok? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que si ahora lo quisiéramos definir si ahora quisiéramos definir justo un protocolo criptográfico, pero en términos de blockchain o en términos de la cadena de bloque, pues tendríamos que definirlo
como un protocolo criptográfico de consenso, volvemos otra vez a lo mismo, tenemos que estar todos de acuerdo, ¿ok? Que se refiere a la secuencia de pasos específicos que va a regir cómo las entidades, en el caso de blockchain, como los nodos en una red en muy particular, llegan a un acuerdo sobre el estado compartido del sistema. Entonces les digo, es prácticamente lo mismo que veíamos en el concepto original, pero nada más lo que estamos haciendo es adecuarlo al entorno, ¿ok? Y bueno, este tipo de protocolos de consenso pues son muy esenciales para garantizar la coherencia y la integridad de la información almacenada. Bueno, de alguna manera no hay forma de que nosotros podamos tener una cadena de bloques íntegra si es que no llegamos a un acuerdo, ¿ok? Si es que no está todo, si es que no estamos todos de acuerdo. Sin duda, pues son muy importantes para entornos descentralizados, donde múltiples nodos pueden proponer y validar transacciones, lo que habíamos comentado, ¿no? O sea, en realidad tenemos diferentes entidades en donde en términos de blockchain esas entidades pues no son más que nodos, ¿ok? Bueno, y de ahí nos pudiéramos seguir lo voy a pasar un poquito rápido, de ahí nos pudiéramos seguir justo con lo que estamos trabajando con este estudiante que les comento de doctorado, que si ustedes observan, ahí estamos en el 2024, yo creo que hace como 3 años más o menos, 3, 4 años más o menos, era cuando estaba ese brinco entre, lo comentamos, del blockchain, le voy a llamar original, a cuando ya podíamos utilizar o ya cuando ya se escuchaba que podíamos utilizar cadenas de bloques en otro tipo de escenarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues la verdad es que nos dimos a la tarea de revisar diferentes características. Ustedes pueden ver, hay un chorro de protocolos de consenso, la verdad es que ahorita hay muchísimos, y la mayoría van a estar denotados como acrónimos, ¿ok? Este es el principal, bueno, no principal, ese es el primerito, más bien. El prueba de trabajo es el primerito y la verdad es que aquí hablamos, ustedes pueden observar que el análisis que estuvimos revisando es en términos de escalabilidad, de rendimiento, de consumo computacional, de privacidad. Chequen, o sea, privacidad, nada, ¿ok? Recomendado para el Internet de las Cosas, bueno, aquí vemos una tabla que hace referencia a si es bueno o mal utilizarlo para el Internet de las Cosas, requisitos en cuanto a almacenamiento. Ustedes pueden observar, lo que nosotros buscábamos era conectar los protocolos, los protocolos de consenso con el Internet de las Cosas, pero teníamos, como comentamos, varias áreas de oportunidad, ¿no? Los protocolos de consenso pues necesitan mucho poder de cómputo y los dispositivos del Internet de las Cosas tienen muy poquito poder de cómputo, ¿no? Entonces, muy poquito recurso. Entonces, pues ahí teníamos como un choque, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que hicimos un trabajo en términos de revisar cada uno de los protocolos que a la fecha se conocían, teníamos esa tabla. Aquí ustedes pueden observar que nosotros hablamos en términos, la mayoría estaba enfocado en cuanto a las criptodivisas, de hecho siguieron utilizándose para las criptodivisas. Ustedes pueden observar también en esta columna todo lo que está relacionado con algoritmos criptográficos, la mayoría de ellos hace referencia a funciones hash. No me acuerdo qué es, pero debe de ser... No recuerdo si son transacciones por segundo, la verdad es que no me acuerdo, déjenme checar bien. Y esto, bueno, hace referencia a que si tenemos una red descentralizada o semidescentralizada, ¿ok? Entonces, bueno, estuvimos revisando varios protocolos. Aquí tenemos otra tabla que está meramente relacionada con qué es lo que tenemos. Bueno, los nodos no tienen poder de cómputo, tienen capacidad de almacenamiento. Y pues la verdad es que los definimos por colores. Los rojos eran los que en definitiva no podíamos utilizar para nuestro fin, es decir, eran los que no podíamos utilizar para el Internet de las Cosas, y el naranja tampoco. Me acuerdo que los que revisamos protocolo criptográfico, decíamos, es definir las funciones exactas que tienen que hacer entre una entidad y otra. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una tabla de notación y del lado izquierdo a los puntos tenemos la entidad que está desarrollando esa acción, ¿ok?
Después tenemos cuál es la primitiva criptográfica que vamos a utilizar. Tenemos primitivas criptográficas, por ejemplo, aquí en la mayúscula. Tenemos primitivas criptográficas de hash, tenemos primitivas criptográficas de firma, de firmas digitales. Entonces, bueno, lo que hacemos es definir qué primitiva criptográfica es la que vamos a utilizar, qué es lo que vamos a procesar y en dónde vamos a almacenar esa información que va a estar procesada. Entonces, bueno, de alguna manera hicimos la descripción de, para este caso, la prueba de trabajo, que la verdad es que esa lo hicimos porque fue la primera, el primer protocolo que surgió cuando el boom de todo lo que está relacionado con cadena de bloques. Y también hicimos una, bueno, este otro ejemplo que les pongo es de la prueba de creo que es de espera de tiempo. Y bueno, igual, ¿no? Tenemos una tabla de notación y definimos cuáles son los pasos que se tienen que seguir, principalmente enfocándonos en las entidades que están al lado izquierdo de los puntos. Del lado derecho tenemos las primitivas, el argumento que vamos a manipular y cuál es la variable en donde vamos a almacenar la información. Y así es que nosotros podemos definir exactamente cómo es que se comporta cada una de las entidades. Bueno, ya haciendo un resumen de lo que les he comentado, bueno, pues pudiéramos englobarlo en 3 ideas muy principales, si así lo podemos ver. Bueno, pues sin duda alguna, para poder diseñar una solución y que la tengamos que echar a andar o probar dentro de un ecosistema muy particular o en donde existan recursos, dispositivos con recurso limitado, pues tenemos ciertas, como comentábamos, tenemos ciertos criterios muy particulares que nos hacen referencia a diseñar ese tipo de soluciones. Una de las primeras cosas que habría que descartar, que fue prácticamente lo que estuvimos haciendo, pues descartar aquellos que requieran gran poder computacional, sino enfocarnos en aquellos que no requieran alto poder de cómputo, como el ejemplo que poníamos de las granjas que se requieren para poder operar entre estas cadenas de bloques. Y pues sin duda las representaciones formales, como es la representación en términos de protocolos, que es lo que comentábamos, pues nos ayuda mucho a identificar cómo es que opera una solución de manera interna. Y pues sin duda alguna hay un montón de trabajos futuros que se pueden ir desprendiendo a partir de este tipo de operar entre las diferentes entidades. Este trabajo que les presento, la verdad es que es parte de uno de los proyectos que, bueno, como les comentaba, ¿no? Que tenemos la fortuna de dirigir. La verdad es que en todos lados para todo necesitamos dinero, ¿no? Y para hacer investigación no es la excepción. Entonces, bueno, pues siempre andamos ahí buscando exactamente como recurso de dónde sacar. Este trabajo muy en particular, pues corresponde, ya sea, lo podemos clasificar en diferentes, básicamente yo lo clasificaría aquí en construcciones criptográficas para tecnologías emergentes por el discurso que trae el hecho de que tengamos TICs y cadenas de bloques. Pero bueno, pues sin duda tenemos otro tipo de proyectos en los cuales de alguna manera, pues siempre en todos los proyectos la verdad es que los actores principales son los estudiantes, entonces siempre andamos buscando estudiantes que quieran participar y ayudarnos a desarrollar este tipo de proyectos. ¿Cómo es que pudiéramos desarrollar o cómo es que pudiéramos intercambiar ideas para poder aterrizar alguna oportunidad, alguna opción de colaboración? Bueno, pues sin duda siempre están las tesis de posgrado, el desarrollo de productos de investigación o la participación en proyectos de investigación e innovación a nivel de estancias de investigación, a nivel de alumnos becarios, que creo que es como lo que les podría mencionar. Y pues prácticamente es todo lo que traigo, les dejo mi nombre, en la parte de abajo pues siempre estuvo apareciendo mi correo y pues por mi parte sería todo. Gracias, doctora. Sabía que había preguntas, eso está bueno. Los dormidos que ya despierten. Muchas gracias, doctora, por la plática. Mi pregunta es, ¿cómo? Bueno, porque he leído a veces en artículos de divulgación, por ejemplo, esto está también muy de moda la computación cuántica. Entonces quisiera saber exactamente, bueno, una descripción más o menos general de cómo se podría aplicar el principio de entrelazamiento cuántico para mejorar la seguridad, me parece, y la eficiencia en estas redes blockchain. Bueno,
varias cosas. Uno de los proyectos que tengo está relacionado con criptografía postcuántica. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, ¿cuál es la idea de la que parte la criptografía postcuántica? En la criptografía, seguramente ustedes habrán escuchado que en agosto, específicamente el 13 de agosto, salieron a la luz 3 documentos que mostró el NIST y que son parte de los esquemas postcuánticos que ahora tendríamos que utilizar cuando cuando hay una comunicación, ¿no? ¿Cuál fue el espíritu o qué fue lo que pasó con todo ahora con agosto, ¿no? Bueno, ese proceso no es nuevo, ese proceso comenzó en el 2016. ¿Y cómo fue que comenzó ese proceso? Pues considerando todo lo que está relacionado con computación cuántica. No es mi área, computación cuántica, ¿por qué? Porque nosotros podemos clasificar a la criptografía en 4 vertientes. La criptografía clásica, que es la que todo el mundo, bueno, que es la que ya no se utiliza, pero que muchas veces se sigue enseñando equivocadamente, ¿no? La criptografía moderna, que es la que utilizamos actualmente, que es la que utilizan ustedes en sus dispositivos móviles. Si ustedes utilizan WhatsApp, utilizan criptografía moderna. La criptografía cuántica, que hace referencia a esto que estás comentando, no es mi área, ¿ok? Porque yo solo me enfoco en moderna y poscuántica. Y la poscuántica considera, como consideramos el cómputo cuántico como una suposición, ¿no? Bueno, partimos del hecho de que tenemos máquinas con recurso ilimitado y a partir de eso diseñamos soluciones que sean robustas ante ataques que sean efectuados por computadoras que tengan recurso ilimitado. Ahora, la otra pregunta que me hacías, según lo que yo he revisado, hasta lo que yo he revisado, no hay una cadena de bloques postcuántica. O sea, no hay, insisto, de lo que he revisado, la verdad es que de blockchain me he metido más a cosas como del Internet de las cosas, pero de las pláticas que he tenido como con los diferentes colegas, a la fecha no hay esa unión, ese vínculo entre cadena de bloques con criptografía postcuántica. Otro rollo es cadena de bloques con criptografía cuántica. O sea, son como que vertientes distintas que consideran diferentes características, ¿ok? Un poquito como hablando del perfil de los estudiantes con los que yo trabajo en criptografía postcuántica, la verdad es que, bueno, ustedes, de los diferentes grupos de investigación, la verdad es que funciona mucho y creo, bueno, a ver, Daniel, no sé si me vaya a dejar mentir, pero la verdad es que de los grupos de investigación, cuando tienen más éxito es cuando los perfiles son distintos. O sea, traten de juntarse con estudiantes que tienen diferentes perfiles. No nada más los matemáticos, no nada más los físicos, no nada más los ingenieros, o sea, no nada más los electrónicos, ¿no? Sino más bien traten de formar grupos de trabajo en donde cada uno de los participantes tengan diferentes habilidades. Y la verdad es que cuando empiezan a integrar cada una de las habilidades o las visiones, la forma en cómo analiza un objeto de investigación, los diferentes perfiles, es cuando pueden generar un montón de cosas. O sea, en el caso de los que participaron en la estandarización de los postcuánticos, no todos son matemáticos, no todos son programadores, no todos son, sino tienen diferentes perfiles y así es como les ha funcionado. O sea, si en el extranjero les funciona. Aquí en México somos muy envidiosos, creo yo, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, tenemos una forma de ser muy rara, pero sí creo que, o sea, mi recomendación es que integren grupos de trabajo con diferentes características. Entonces, insisto, no he visto cómo está el vínculo entre cadena de bloques y criptografía postcuántica, o la parte postcuántica. Muchísimas gracias. Estás cordialmente invitado por si quieres ayudarme a investigar, ¿eh? Gracias. Gracias por la plática. Durante ella menciona los nodos como, bueno, entendí que son como los dispositivos que conectamos a una red, ya sea local o de este estilo, o sea, que interaccionan entre ellos y mantienen cierta información, ¿no? O sea, cierta comunicación. Así es, así. Ajá. Pero, o sea, esto es ahora que el Internet es accesible a muchas personas, ¿no? Antes me imagino que era red local, ¿no? Red cable y tenías muchos nodos o muchas computadoras conectadas. Esto, o sea, repercute de cierta manera la tecnología de Internet o la velocidad de Internet en cómo interaccionan y cómo almacenan esto. Sí, o sea, se supone, bueno, la verdad es que ahorita, como comentábamos, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Antes, bueno, había muchas,
máquinas, así como bien lo mencionas, que estaban conectadas entre ellas, ¿no? De hecho, así es como funcionaba este ejemplo que poníamos para descargar exacto, la música y las películas y demás, ¿no? Pero ahora, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, con todo esto, como comentamos, todo está conectado a Internet, ¿no? O sea, ya no hay cosa que no esté conectada a Internet. Evidentemente eso hace, ahí tendríamos que irnos a otro tema, ¿no? O sea, eso hace que la cantidad de información que se esté manejando en todos lados es, ni siquiera la puedo imaginar. O sea, de tantas cosas que están conectadas a Internet. Entonces, ¿eso qué efectos tiene? Pues sí, que sin duda alguna, toda la infraestructura se tiene que ir modificando, se tiene que ir adaptando. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar, obviamente, más ancho de banda, o sea, no lo sé, como que características muy particulares para poder definir la comunicación entre todas las entidades. Pero sí, es cierto, se conectan entre sí, ¿ok? Y se dividen las tareas, que es creo que como la forma en cómo pudiéramos definirlo de una forma sencilla, si así lo queremos ver. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Durante la plática mencionó que la gran mayoría de protocolos de blockchain requieren una gran cantidad tanto de energía como de almacenamiento y poder de procesamiento, ¿no? Entonces, ¿ante qué escenarios es eficiente integrar el blockchain al Internet de las cosas? Y por otro lado, ¿a qué se refiere con computación con computación postcuántica? A ver, varias cosas. La primera, la verdad es que ahorita, bueno, de la última discusión que tuve con mi estudiante de doctorado, me decía, ¿qué crees? Que ya hay protocolos de consenso que se pueden utilizar en el Internet de las cosas. Le dije, no, bueno, porque digamos, la aportación de este trabajo, esto es como parte de lo que ya hicimos, ¿no? Pero no es como la cereza del pastel. De hecho, la aportación principal del trabajo es diseñar un protocolo de consenso exclusivo para el Internet de las cosas. Y ya tenemos como las primeras pinceladas. Pero me decía, es que ya ahorita sí ya hay más protocolos que se enfoquen en dispositivos, ¿no? La verdad es que, o sea, una de las áreas de oportunidad, perdón, que de hecho por ahí llegamos a mencionar o llegamos a identificar en una de las tablas de análisis era, por ejemplo, la latencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con la latencia? Bueno, en palabras comunes, que el tiempo de respuesta sea rápida, ¿no? O sea, que yo no esté esperando hasta ver a qué hora el otro termina de hacer la tarea para que me pueda contestar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que debe de haber una interacción continua y no podemos arrancar una tarea si antes no terminamos la otra, ¿no? O sea, tenemos que esperar forzosamente a que termine. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, vamos como por aproximaciones sucesivas, ¿no? O sea, vamos solucionando o parchando, no sé si es el término correcto, o diseñando soluciones muy puntuales para un parámetro en particular. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hicimos fue dejar de lado la latencia y enfocarnos en términos de seguridad, ¿cómo se llama? Depende de la referencia. Bueno, el Meneses lo menciona como objetivos criptográficos. O sea, como el enfoque que le queremos dar en términos de la propiedad o de la característica en específica que le queremos dar a la información. Entonces, eso fue como en lo que nosotros nos englobamos. Ahora, ¿qué escenarios es en donde se han utilizado? La verdad es que yo no lo he explorado, pero he leído, o sea, no lo he explorado a nivel de arrastrar la pluma, pero he leído que lo están utilizando en el área de medicina. Pero uno puede decir, bueno, pero blockchain en medicina pues está medio complicado, ¿no? Porque si se supone que no hay pseudonimimato, bueno, no hay anonimato, y en medicina pues requerimos de un montón de cosas, datos, hay datos sensibles, hay mucha cosa que no tendría que ver todo mundo, sino gente muy particular. Entonces, me parece que es una de las áreas que está como trabajando el uso de cadena de bloques. La verdad es que yo lo he visto que está muy utilizado en los videojuegos, también ahí he visto que lo están utilizando. La diferencia ahí es que, bueno, en los videojuegos nosotros tenemos poder de cómputo suficiente, ¿no? O sea, no tenemos cositas chiquitas que al rato se les va a acabar la pila. En el otro escenario, es que tengo otra alumna que está haciendo, pero no, ella no está haciendo cadena de bloques. O sea, son como que los que ubico del trabajo que tengo cercano con mis estudiantes. Son como los dos que ubico, más o menos, que es donde se ha utilizado. Seguramente hay más,
Eso es cruelmente imitado, por si quieres ayudarme a buscar más. Entonces, pero sí, son los que ubico más o menos. Y se puede ver lo de la... Bueno, ahí sí hay una aclaración. El cómputo postcuántico no existe. Existe la criptografía postcuántica. Existe, de hecho justo en la mañana estaba discutiendo con un estudiante que él trabaja cosas de ataques de canal lateral. Él es de cómputo, pero tiene un perfil más electrónico. ¿Por qué lo digo? Porque los ataques de canal lateral son ataques que se hacen a las implementaciones de los esquemas criptográficos, ya sean modernos o postcuánticos, pero que son ataques que son directamente sobre la implementación del esquema. Es decir, no dejamos de lado, bueno, no hay que dejarla tan de lado, sino más bien no nos enfocamos en la base, no sé si llamarle matemática del esquema, sino más bien nos enfocamos a la forma, porque un esquema puede ser seguro en su base matemática, pero puede ser inseguro cuando ya lo implementan, ¿no? O sea, quién sabe cómo lo implementaron, aun cuando lo diseñaron de manera segura, formalmente hablando. Y justo hablábamos el enfoque de él es que él, a ese nivel ya es hacer criptoanálisis, o sea, atacamos la implementación, pero lo que analizamos son las emisiones, por ejemplo, el calor, las emisiones electromagnéticas, o sea, leemos qué tanto y cómo es que lo hacemos, o sea, o cómo es que varía. Pues no va a ser lo mismo, no va a trabajar lo mismo un procesador que haga una suma, que haga dos sumas, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algo. Y justo lo que yo comentaba con él es que estaba preparando un resumen para un evento que me invitaron a mí, pero que yo no puedo ir, entonces le dije, ve tú, porque a mí ya no me da la agenda, ¿no? Entonces él va a ir y va a presentar su trabajo. Y arrancaba el discurso o el resumen diciendo o hablando del cómputo cuántico. Y yo le dije, pero tú no eres experto en cómputo cuántico, o sea, como ¿por qué estás prometiéndole al lector que va a ver, o al auditorio, que va a ver cosas de cómputo cuántico cuando tú no eres experto en cómputo cuántico? Y justo es lo que discutía con él. Como les comentaba hace ratito, creo que son dos cosas. Una cosa es hablar en términos de todo yo lo englobaría en el poder computacional que en el 2030 se supone que todos vamos a tener acceso, porque se dice que es en el 2030 cuando ya vamos a poder tener acceso a una computadora cuántica como una computadora como esta. O sea ahorita hay, pero el acceso no es como para todos, ¿no? O es de paga, digamos, si así lo queremos llamar. Pero ya para tener una cosa como estas, que nosotros la podemos andar cargando para todos lados, se dice que es en el 2030. Eso es, digamos, una vertiente. Esa vertiente es utilizar ese tipo de principios como los que me preguntaban de manera inicial, que como les comentaba no es mi área, y está muy característica. Yo como lo veo, yo le decía justo a este alumno, o sea, tú lo ves como una suposición, o sea, supongamos que tenemos una computadora cuántica. ¿Y qué características tiene esa computadora cuántica? Bueno, que tiene poder, recurso computacional ilimitado, y que además ya no nada más lo vamos a ver a nivel de bits, ¿no? Sino vamos a tener un chorro de estados, ¿ok? Y vamos a tener estados al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Entonces diseñamos soluciones que son las soluciones criptográficas postcuánticas. O sea, el hecho de que nosotros utilicemos el término postcuántico no significa que el primer error. Lo primero que piensan es que, bueno, pero tú ¿por qué estás diseñando una solución postcuántica si no tienes ni siquiera acceso a una computadora cuántica? No, o sea, lo que hacemos es diseñamos soluciones postcuánticas que son seguras ante ataques que son efectuados por computadoras que tienen poder de cómputo ilimitado. ¿A qué nos referimos? A que los problemas matemáticos en los que descansa la seguridad de los esquemas ya no nada más van a ser la factorización de un número de un número en sus dos enteros primos, ¿no? Sino ya va a ser otra cosa. Ya utilizamos cosas como, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Espacios vectoriales. ¿Ok? Bueno, entonces ya el problema va a descansar en espacios vectoriales, y si tenemos espacios vectoriales de un chorro de dimensiones, pues la cosa se va a complicar, ¿no? Entonces, eso es como la diferencia entre una cosa y otra. ¿Ok? Sí, pero cómputo postcuántico no existe. Bueno, yo no, hasta donde yo me quedé, hasta el día de ayer, no existe. Bastante interesante, muchas gracias. Okay. No, ¿de qué? ¿Quién iba? Pero ese es otro rollo distinto al de, o sea, ya les estoy hablando de otro proyecto, ¿eh? Ok. Sí, de hecho, ese proyecto es el que, bueno, aquí al coordinador del seminario lo conocí por el otro proyecto, por este que les comento de criptografía postcuántica. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Yo tenía
Nada, por ejemplo, ahorita dice que está el auge con lo de la inteligencia artificial. Ay, sí. Y ahorita se ha presentado dificultades para implementarlo al Internet de las cosas, o más o menos ha habido una contribución eficaz, digamos, por así decirlo. Bueno, la verdad es que yo de inteligencia artificial sé lo que sé de física, ¿eh? Entonces, pero he escuchado. Y justo ayer o antier, no me acuerdo qué día fue, me contactaron. Oye, es que viene la semana de ciberseguridad en la Guardia Nacional y necesitamos que tú que eres mujer nos platiques de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Yo no hago inteligencia artificial en ciberseguridad, yo me enfoco a criptografía. Pero de lo que, bueno, de los pocos la verdad es que, pues con eso de que todo el mundo quiere hacer inteligencia artificial, pues la verdad es que hace como 2 años empecé a explorar qué opciones podría yo identificar para poder juntar inteligencia artificial, muy particular en mi caso con criptografía. Y lo más cercano en cuanto a juntar inteligencia artificial con ciberseguridad, desde mi perspectiva, que yo lo veo desde de una perspectiva criptográfica, es esta cosa que les platicaba de los ataques de canal lateral. ¿Qué es lo que están haciendo? Están automatizando esa forma en cómo analizan las emisiones electromagnéticas, por ejemplo, y es como lo que yo he ubicado. Sin embargo, he escuchado que hay, o sea, de mis mismos colegas del laboratorio, uno de ellos trabaja en inteligencia artificial con ciberseguridad, más enfocado a infraestructura, más enfocado ¿a qué me refiero con infraestructura? Más enfocado a firewalls, más enfocado a IDS, más enfocado como a todo lo físico, digamos físico y lógico, porque también es lógico. Él es como el que está haciendo, que se está enfocando en eso. La verdad es que yo no me he metido muy particular en cuanto a inteligencia artificial con el Internet de las Cosas. No he explorado esa oportunidad, apenas, igual justo con el proyecto de CONACYT, en el que les digo que fue donde conocí a Daniel. Afortunadamente tenemos acceso a becas, entonces pues siempre anda uno buscando a ver quién quiere participar. La verdad es que les tiene uno que rogar, oye, ayúdame, te voy a dar una beca de... No, Gina, pero no te preocupes, pero es como la BIFI, ¿no? Es mejor que la BIFI, o sea, tienes que hacer esto, déjame pensarlo. Uy, no, de ese proyecto... tengo 2 chicos que la verdad es que los busqué porque ellos son en SCOM, no sé cuántos años lleva la carrera de inteligencia artificial y ciencia de datos. Pues de ahí los busqué a estos niños y con ellos son con los que estoy explorando qué podemos hacer para juntar inteligencia artificial con, insisto, exacto, con la parte de ciber, pero muy particular, en mi caso, con la parte de criptografía. Entonces apenas... esta semana no los vi, de hecho los veo los miércoles, pero les dije, no, el miércoles no los puedo ver, los vi la semana pasada, y la semana pasada les dije, bueno, ya están listos porque ya nos vamos a arrancar, ya necesito que me digan, que me expliquen bien toda la parte de inteligencia para que yo lo pueda conectar con la parte de criptografía. Entonces apenas lo estoy explorando. Mándame un correo para que si tengo algo, ahí te aviso. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Aquí te dije que son muy preguntones, Está bien, afortunadamente. está bien. Gracias por la plática. 2 cosas. No me quedó muy claro cuál es la diferencia entre estos conceptos de Internet de las cosas y el otro que comentó, Internet del todo. Ok. Y la segunda es, pues, precisamente cómo se extienden estos conceptos y protocolos del blockchain hacia el Internet del todo. Creo que... La verdad es que esta lámina la retomé de otras que ya tenía, pero cuando hablábamos del Internet de las Cosas, hay una imagen que suelo utilizar aquí también cuando discuto de esto. Creo que fue en el 2016 cuando en Europa hubo un boom de adquisición de electrodomésticos, o sea que compraron refrigeradores, lavadoras, no sé, o sea, toda la parte del hogar. Eso es lo que, digamos, tuvo como sus arranques, era lo que en aquel entonces, en el 2016, empezó el término de Internet de las Cosas. De hecho, el término no era ese término vagamente recuerdo que empezó en 2009, con 2 personajes, Kevin Ashton y el otro no me acuerdo cómo se llama, que justo ellos trabajaban con dispositivos de radiofrecuencia. O sea, ni siquiera
estaban planeando en hacer todo este tipo de cosas que ahora vemos, ¿no? Entonces, la verdad es que ese término, pues surgió en ese entonces, ¿no? En el 2009, en el 2016 vino el boom de la adquisición de los electrodomésticos y ahí quedó el asunto. Pero ya actualmente, ahora podemos ver armamento, o sea, les decía, hay una imagen, bueno, todo lo que está relacionado con la salud, o sea, aquí, ahora, actualmente ya tenemos internet de un montón de cosas, ¿no? Eso es el Internet of Everything, se supone que es el acrónimo del IoE. En aquel entonces, insisto, en el 2016, pues comenzamos con nada más la lavadora y demás, que la verdad es que es bien cómodo, ¿eh? Ahora yo tengo mi lavadora, la manipulo con el celular y ni siquiera me entero de a qué hora lava. O sea, sí es cierto, sí, o sea, sí te hace la vida más fácil. Pero actualmente, pues ya tenemos, insisto, armamento. Les comentaba yo, hay una imagen que trae un perro que trae un dispositivo Bluetooth, que pues aunque se vaya el animal, pues tú lo estás viendo con tu dispositivo móvil, ¿no? Entonces, por eso es que les hago burla y les digo, bueno, ahora hasta los perros ya están conectados a internet, ¿no? Entonces, ahora ya es todo, o sea, como comentamos, las ciudades inteligentes, o sea, los coches, o sea, tanta cosa que hay, ¿no? Los coches autónomos no podrían circular si no estuvieran conectados a internet. Entonces, ahorita ya no nada más son cosas, sino ya es absolutamente todo. O sea, es más que, creo que es como el IoT fue como el acrónimo que surgió, pero ahorita ya a estas alturas del partido o sea, ya es absolutamente todo, ¿ok? ¿Y me hiciste otra pregunta, Salas? No, bueno, era cómo se extendían los conceptos, pero entonces entiendo que es más bien como, pues, son sinónimos ya a estas alturas, ¿no? Es que ahorita yo creo que sí, a esas alturas yo creo que sí, en un principio probablemente, pero la verdad es que seguimos utilizando el término IoT. O sea, de todos los artículos que ustedes pueden revisar o inclusive de los proyectos que proponen los colegas, la verdad es que no he visto el uso del IoE. O sea, siempre utilizamos el IoT. ¿Por qué? Porque es como la base, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos a lo mejor ustedes ya ni siquiera van a utilizar el IoT, ¿no? Sino ya van a utilizar IoE. ¿Por qué? Porque ya no les tocó, digamos, el IoT, pero o sea, hasta donde yo he observado, utilizan el término IoT. Otro término que también se utiliza, y ahorita que lo mencionas, es IoM. Ese es otro proyecto que también tengo. Sí. Ese proyecto, la verdad es igual, ese está financiado por lo que les digo, siempre andamos buscando recursos para hacer investigación, ¿no? Y para darles beca a los alumnos que luego ni siquiera se les antojan. Ese proyecto está meramente relacionado con el área de la salud. Ese es igual, otro rollo. Ese se supone, bueno, en la actualidad ustedes seguramente todo el mundo vamos al médico, ¿no? Todo el mundo tenemos algo. Y una vez yo estando en consulta, le pregunté al médico de mi mamá, le dije, porque nos pidió análisis y esos análisis nosotros los hicimos en el Chopo y le dije, oye, ¿te los imprimo? Me dice, no los necesito, yo aquí los veo en mi computadora. Le dije, ¿cómo los ves en la computadora? Y le dije, oye, pero ¿cómo es que entras al sistema del Chopo, no? Y me volteé a ver así como que, ay, ¿qué pregunta tan tonta me haces, Gina? Pues con un password. Y yo, justo por eso es que lo estoy diciendo. O sea, ¿cómo nada más con un password puedes tener acceso a todos los datos médicos de absolutamente todo el mundo, no? Y se supone que en las aplicaciones que utilizamos ahora, las aplicaciones médicas, la mayoría de los datos van, vulgarmente lo puedo decir, encuerados. O sea, así como van. O sea, no se transforman para que estén almacenados de manera confidencial, nada. Así como van, así van todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que actualmente volvemos otra vez a lo mismo y con la pandemia incrementó más ese problema porque seguramente igual ustedes recibieron correos, a mí me tocó, en donde apriétele aquí, porque aquí, con apretarle este link, usted va a tener acceso a la vacuna el día de mañana. O sea, igual, son ataques de suplantación de identidad. O sea, incrementó mucho esa cosa. O sea, con la pandemia vino un montón de, nosotros le llamamos ciberataques, que seguramente notas y notas habrán leído. Y bueno, peor se pone la cosa les digo, con las aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué es lo que yo, bueno, más bien sí, cuál fue el cambio o qué fue lo que hice? Bueno, diseñamos un protocolo criptográfico para dispositivos pequeños y mi plan en ese proyecto era echarlo a andar, pero para enfermedades crónico-degenerativas, empezando, por ejemplo, con esta enfermedad que es la que todo el mundo tiene, bueno, yo no la tengo, pero es la diabetes. Ajá, todo el mundo tiene diabetes, ¿no? Todo el mundo tiene diabetes, ¿no? O sea, de hecho, no. Ya me enteré. O sea, todo el mundo tiene diabetes.
Entonces, la verdad es que lo quisimos hacer, y sí, o sea, ese proyecto lo estoy trabajando con una chica de UPIBI, que la verdad es que cuando llegó me dije, no, bueno, tú me caíste perfecta, ¿no? Porque tiene el perfil, en UPIBI son biomédicos, entonces sabe cosas de ingeniería y me traduce todo lo médico que yo no tengo ni la más remota idea de medicina, ¿no? Entonces ella me traduce todo, ¿no? Que las bioseñales y que no sé qué tanto. Eso yo lo veo como señales, procesamiento de señales, ¿no? Pero ella sí me explica bien, o sea, ella me da detalles de ese tipo de cosas. Y unos chicos de UPITA, que ellos están diseñando justo la aplicación móvil para dispositivos, y el plan es implementar con criptografía, o sea, junto todo, ¿no? Implementar con criptografía postcuántica el protocolo que vaya a estar ejecutándose entre la aplicación y el plan que ellos tienen es como para un médico. Entonces, bueno, un dispositivo fijo y una aplicación móvil. Entonces, la comunicación entre las dos entidades que sea y que maneje lecturas de... No, porque tenemos de estos sensores de... ¿cómo son? La verdad es que al principio, equivocadamente, yo lo que quería hacer es utilizar sensores, de hecho, de estos de los que son touchless, o sea, de los que o sea, para que no haya piquete de dedo, sino yo imaginaba en mi cabeza algo como que sin ese tipo de sacrificios. Y justo esta niña de UPIBI me dijo, no, es que esos no existen, tú estás queriendo hacer otra cosa, o sea, tú te tendrías que juntar con alguien que haga la parte de hardware y que se pongan a estudiar exactamente para que las mediciones que hagan tengan exactitud médica y bueno, un chorro de cosas, ¿no? Entonces nos quedamos con los parches, son como parches, son parches que duran 15 días y apenas estamos sacando el set de datos y estamos como que trabajando eso. Entonces, pero les digo, ese es otro rollo distinto al que les platiqué hoy de blockchain. Entonces es otra cosa. Muchas gracias. También existe. Entonces, igual estás cordialmente invitado por si te quieres unir al grupo. Entonces, siempre necesitamos gente. No tengo. Bueno, muchas gracias por venir, estuvo muy interesante la plática. No sé si lo que voy a preguntar va a tener sentido o no. No sé si, bueno, después de la pandemia, hubo mucho boom sobre los metaversos. Entonces mi pregunta sería más como si ya el blockchain, los procesos de blockchain fueran más cotidianos, ¿esto impulsaría que los metaversos se metieran más en nuestra vida cotidiana y ahora sí literalmente meternos en esos ecosistemas digitales? Y ahí ya, pues no sé, me imagino que conceptos que antes eran más satanizados como los NFTs, las criptomonedas tendrían mucho más sentido en esos entornos completamente digitales. Ahí de hecho, o sea, sí, como que, bueno, hay varias cosas, ¿no? Creo que hay conceptos que la verdad, no sé exactamente cómo decirlo, o sea, para la media de la edad con quienes nosotros interactuamos, pues los utilizan como sin nada, ¿no? Y yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, si podemos identificar o como conocer cuál es, probablemente qué es lo que hay detrás de todo eso, por ejemplo, estas cosas de los NFTs están bien padres. Igual ahí quise hacer otra cosa, y con otro colega, él es un colega que hace cosas de imágenes. Por eso les digo, o sea, la verdad es que, o sea, necesitamos diferentes perfiles, ¿no? No con los mismos podemos hacer lo mismo. O sea, yo no puedo hacer proyectos de el Internet de las Cosas y blockchain probablemente con esta niña de UPIBI, ¿no? No lo sé, o sea, tendría que meterle la parte de medicina. Entonces, y justo quisimos trabajar en un momento con NFTs. Lo que nosotros queríamos hacer era enfocarnos en el servicio de autenticación, pero a través de marcas de agua. Eso es lo que quisimos hacer. No nos funciona. Bueno, no es cierto. Marcas de agua y mezclarlo con blockchain. O sea, nosotros lo quisimos hacer con un alumno de maestría, pero bueno, no todos los alumnos resultan como uno quiere, entonces tuvimos que acotar el trabajo y dejarlo nada más con puros hashes. El plan era manipular imágenes, como les digo, enfocándonos en la propiedad intelectual, o sea, lo que nosotros queríamos, y la verdad es que sí hay trabajos referentes, o sea, me parece que si lo vemos desde el punto de vista técnico, o sea, sí hay material donde podamos arrancar y podamos trabajar. Esto en cuanto a los NFTs, ¿no? Y de hecho creo que a partir de, no recuerdo si es en el 2015, en este Inter,
entró en acción todo lo que está relacionado entre blockchain con veámoslo como imágenes, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, técnicamente hablando, creo que tendríamos que verlo como imágenes. Es como les decía, o sea, la verdad es que la base está bien y lo que hacemos es que la utilizamos en un escenario distinto. Entonces, la verdad es que técnicamente tendríamos que verlo como imágenes. Y te digo, me parece que fue en este inter, que fue cuando empezó a surgir. Sí hay cosas del Internet de las cosas, creo que no está tan trabajado por lo poco que encontré. Eso lo quise hacer hace como 2 años, meterme en ese tipo de cosas. La verdad es que, insisto, quedó de lado porque este chico tenía un montón de problemas y las cosas no salieron como queríamos y lo dejamos con hashes nada más. Pero me parece, sin duda yo creo que sí, ahora hablando en términos del metaverso, igual, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, o sea, viendo la parte técnica, yo no veo que sea malo, sino más bien pues habría que entender toda la parte técnica para poder diseñar la solución, pero en el entorno nuevo, si así lo queremos ver, o con nuevas características. Muchas gracias.